Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. ¿Cómo están? Yo esperaría que se encuentren extremadamente bien. Sean bienvenidos nuevamente a un devocional, a sus devocionales de aquí de la Iglesia Eliasim, para que aquí estemos, sigamos trayendo palabra, sigamos compartiendo la palabra de Dios para con su iglesia. Bien, el día de hoy, bueno, pues ya continuamos con un nuevo libro, con el libro de Números. Ahora toca el libro de Números y toca ahora los capítulos 3 y 4. El día de ayer se tocaron los números 1 y 2, en lo cual habla sobre el censo. Dios manda a censar al pueblo, pero notamos que en el censo no incluye a los levitas. En el capítulo 3 es cuando Dios manda el censo a los levitas. Y vamos a ver también cosas interesantes de aquí del libro de números. Bien, primero, lo primero que nosotros notamos en estos 4 capítulos de la Biblia es que justamente el Señor manda a censar a su pueblo. Pero conforme manda a censar a su pueblo, censa a una parte y a los levitas no los censa juntamente con ellos. Después a los levitas los censa de manera aparte. Y justamente es algo interesante, pero también uno podría pensar, ¿por qué? ¿Por qué censa diferente a los levitas de todo el pueblo? ¿Por qué a todo el pueblo lo censó primero y después a los levitas? Justamente, hermanos, porque la labor de los levitas dentro como pueblo de Dios iba a ser una labor muy especial. Los levitas, conforme lo que hemos leído en el capítulo 3, es justamente cuidar del tabernáculo, llevar a cabo todas las propiedades o todos los cultos que se requerían del tabernáculo, cuidar todos los aspectos en los cuales el tabernáculo de reunión tenía que ser. Y recordemos que no era un lugar asentado, sino que justamente Dios les decía, muévanse, levantaban todo, entre ellos levantaban el tabernáculo y se movían. Y cuando Dios les decía, aquí deténganse, ahí se asentaban y volvían a levantar todo y volvían a levantar el tabernáculo. Y justamente era parte de la labor de los levitas. El tabernáculo, hermanos, recordemos en Éxodo, era el lugar en donde moraba la presencia de Dios, en donde moraba la presencia de Dios y en donde también Dios estaba en comunión o por la parte en la que Dios estaba en presencia con su pueblo. Y justamente conforme era algo para Dios santo, porque ahí habitaba su presencia, no santo porque así lo era santo porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, conforme era santo, Dios quería que también las personas que lo llevasen a cabo fuesen santas. Y justamente, hermanos, fue esa. Recordemos que la palabra santo es apartado. Y justamente, ¿qué es lo que hace Dios con los levitas? Los aparta de la demás parte del pueblo. Pero también no solamente los aparta de la demás parte del pueblo, porque nosotros podemos ver también en Éxodo que es una manera en la cual ellos también se apartaron del mal, de haber hecho culto al becerro de oro. Todos los pueblos levantaron, hicieron becerro de oro, menos el pueblo de Leví. El pueblo de Leví no cayó en esa corrupción y por tanto desde ahí ellos ya estaban apartados. Ellos se habían apartado de esa maldad, se habían apartado de participar del culto de un Dios pagano, de un Dios inventado. Y justamente es lo que Dios toma en cuenta y por eso los sigue apartando. Y conforme ellos son apartados, los pone como santos. Como santos apartados. ¿Hacia qué? ¿Por qué son apartados? Para llevar a cabo las acciones en el tabernáculo. La adoración del pueblo de Israel en el tabernáculo. ¿Cómo eso nos puede impactar hoy a nuestras vidas? Si bien una enseñanza que no tenemos que caer, porque vamos a ver también el libro de los reyes, cómo eso también fue algo perjudicial para el pueblo de Israel, es no podemos malinterpretar en decir, el lugar en donde nos congregamos, eh, el lugar en donde nos congregamos, tenemos que cuidarlo minuciosamente. Ojo, tenemos que cuidar de él, porque es el lugar en donde nos congregamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero no tenemos que caer en idolatrarlo, porque vamos a ver en el libro de los Reyes que momentos o cosas que Dios levantó como el tabernáculo, el templo, en su momento el templo con el rey Salomón, cómo lo pusieron tan extravagante y que hizo el pueblo. ¿Cuál fue el error del pueblo? Lo idolatró. Luego vamos a ver también aquí en Números que Dios manda con Moisés que levante una vara de una serpiente y quien mirara a esa serpiente iba a ser sano.
El pueblo que también cayó, dijo, ese es Dios, también lo idolatró. Y vamos a ver muchos elementos de los cuales el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hizo? Lo idolatró. Entonces, ojo, hermano, el templo es un lugar en el cual tenemos, o es una, pues sí, es un lugar, es un predio del cual se tiene que cuidar, sí, pero no tenemos que idolatrarlo, no tenemos que llegar a pensar en, es que ahí está la presencia de Dios. No, hermanos, la presencia de Dios, recuérdalo muy bien, habita en cada uno de nosotros, porque somos morada del Espíritu Santo. Nosotros somos la morada del Espíritu de Dios. Por tanto, es más importante que cuidemos nuestro templo, primeramente, pero también es cuidar el templo. Espero estar siendo claro. Y justamente, hermanos, ¿qué se necesita para cuidar a este templo, al templo del Espíritu Santo, donde mora la presencia de Dios en nosotros? ¿Cómo cuido este templo? Justamente como el pueblo de Leví, tenemos que andar en santidad. Tenemos que ser santos. Tenemos que morir cada día al pecado, renunciar a nuestros deleites, a nuestro pecado, cada día, todos los días. Tenemos que estar renunciando a lo que nosotros haríamos usualmente, a lo que yo haría por mi concupiscencia pecaminosa, por mi naturaleza caída. Y justamente, hermanos, quiero que te centres en esto. Fíjate cómo una acción tan pequeña del pueblo de Leví, que fue no contaminarse con los ritos, con lo que estaban haciendo el resto del pueblo con ese becerro, y vean en qué grande lugar los puso Dios, a cuidar de en ese entonces su tabernáculo. Era una gran labor y era un honor, porque hermanos, servir a Dios es un honor, no es una carga, es un honor. Entonces, hermano, te quiero animar a lo siguiente. Si el día de hoy uno puede pensar, yo no tengo ministerio en la iglesia, yo no sirvo a Dios, hermano, desde que tú sirves a tu familia, desde que tú sirves a tus hermanos de la iglesia, desde que tú sirves inclusive a tus vecinos, si tú sirves a los demás, estás sirviendo a Dios. Entonces, hermano, tenemos oportunidades de servir a Dios, hasta de la manera práctica en nuestros hogares. Entonces, hermano, sirvamos a Dios, pero hay que servirlo también, hermano, como Él lo pide, que es en santo, siendo apartados, mostrando una diferencia con el mundo. Entonces, hermano, el día de hoy te animo a que reflejemos esa santidad. Reflejemos la santidad de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestro caminar. Reflejemos a Dios y reflejemos su santidad. Mostremos que somos santos, que somos apartados. ¿Y en qué sentido somos apartados? Que no somos iguales que el mundo. Somos apartados del mundo. Estaremos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces, hermano, te mando un fuerte abrazo. Te animo a que sigas leyendo tu Biblia. Te animo a que sigamos leyendo juntos nuestras Biblias. Disculpen, en Levítico me ausenté, pero justamente fue por este proceso de, de inscripción en la universidad. Realmente estuve todo el mes como que tratando de calibrar horarios. Creo que ya tengo por ahí mis horarios para tener mis tiempos para grabarlo, para subirlo, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, ya me integro en números. Y bueno, hermanos, te mando un fuerte abrazo. Te sigo animando a que sigas leyendo tu vida, tu vida, que sigas leyendo tu Biblia. No declines, vas a ver la bendición tan grande que hayas en ellas, en las escrituras. Vas a ver la gran bendición que hayas en ella. Amén. Entonces, te animo a que continúes adelante. Nos vemos también el día de mañana. Tenemos culto general. Por favor, asiste a las 11. Hay algunos cambios que tenemos que el grupo de adoración hizo. Y justamente, hermano, quiero que seas parte. Quiero que veas también la bendición que es apoyar a nuestros hermanos. Vayamos al servicio de Dios, hermano. El servicio de Dios es uno solo. Y el servicio de Dios no es, uno es escuela dominical y otro es el culto general. No, hermanos. El servicio de Dios el domingo es uno. Desde que empieza la escuela dominical hasta que termina lo que llamamos culto general, todo eso es el culto general. Entonces, hermano, te animo a que el día de mañana vengas a las 11, asiste a tu clase, por favor, porque Dios no solamente habla en la predicación, Dios habla, y no es de que no hable en ella, habla en la predicación, habla en los cantos, habla en la oración, habla en la lectura de su palabra, pero también habla en la escuela dominical, habla cuando el maestro también está hablando, porque también es portador de la palabra de Dios. Amén.
Entonces te animo a que por favor vengas, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga de todo corazón. Un saludo a cada uno de ustedes.